estas horas en Boca es la de este señor que después de evaluar en España, porque sí, él se España, volvió todavía está en España. a España, tomó la decisión de que le daba para un año más. Sí, sí. Nuevo contrato. Sí. Y esto hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque él en octubre tenía la chance de poder extender su vínculo. Había una cláusula automática que si las dos partes decían seguimos, se seguía con el contrato vigente hasta ese momento. Bueno, él mismo dijo, y yo les conté todo lo que había pasado en el Mundial de Clubes, luego de esa lesión que para él fue muy importante porque se había preparado mucho tiempo, había hecho una pretemporada, al igual que sus compañeros, pero desde antes de la pretemporada se entrenaba para llegar bien a ese momento. Y para él fue un golpe muy duro el hecho de esa nueva lesión tan rápido en ese primer partido. Bueno, finalmente Ander Herrera con un nuevo contrato, como decía, porque en ese momento fue él el que no quiso extenderlo por esa razón, ya lo va a firmar cuando llegue aquí en Argentina, pero ya dio el ok. Y esto tiene que ver con... El contrato termina siendo por plazos fijos, porque se había hablado mucho de tema productividad. Sí hay objetivos como en todos los contratos, eso es más que obvio, pero no productividad en sí. ¿Se acuerdan que esa discusión de que yo había con Tommy Dávila? Que el tema Marcos Rojo. Ah, es cierto. Sí. Los jugadores de tanta experiencia no suelen tener ese tipo de contratos. Bueno, finalmente termina siendo un contrato que tal vez desde el sueldo no es el mismo de la temporada anterior, pero sí positivo para el jugador y por eso también lo acepta. Y un Ander Herrera que tenía como objetivo central en este 2026 es la Copa Libertadores con Boca Juniors. El anterior año Boca ha jugado 2 partidos nada más, por eso ya directamente en esta fase de grupo quiere poder cumplir ese sueño y ese deseo. Ya con Ander Herrera, que ya va a formar parte del plantel a partir del 2 de enero, bueno, Boca avanza en ya lo que tiene que ver con la idea de refuerzos. Hablábamos justamente del tema Inestrosa y yo creo que también... El segundo será Hernández, siempre y cuando San Lorenzo resuelva su situación. Y delantero central. Delantero central no es un tema que haya dejado la dirigencia de Boca de buscar. Hablamos mucho de Borja en su momento. Borja ya se sabe que todo lo que pasó. Pero yo creo que sí, que Boca no se metió ahí, no hizo oferta formal. Sospechaba tal vez eso de que el Cruz Azul seguía vigente. ¿Se acuerdan que yo les comentaba? Boca no va a empezar una pelea, una disputa con el Cruz Azul. Si no se hace lo del Cruz Azul, bueno, ahí Boca avanzará. Yo creo que el tema del delantero central, hoy en día, tal vez no para el 2 de enero, pero sí para la pretemporada, que se pueda sumar 1 o 2. El nombre que tenemos y que Boca avanzará por él es Cuello. Tiene que esperar lo mismo que con Hernández, que se solucione ese tema y sobre todo que afecta a Boca para comprarlo, más allá de la inhibición de San Lorenzo. Y después veremos. Se habla de muchos nombres que a mí, por ejemplo, me descartan. El tema Caleri. Caleri está lesionado. Y si bien muchas veces se lo recuerda de la mejor manera, con Boca nunca hubo un llamado a Caleri, nunca hubo un interés. Sé que tiene un muy buen sueldo Caleri, por eso no lo imagino ya tan rápido regresando al fútbol argentino. Así que será Cuello uno de los 9, pero yo creo que en esta temporada pueden sumarse hasta 2 delanteros centrales. El año pasado lo buscó Gallardo a Caleri, lo llamó, lo intentó y era muy difícil sacarlo de San Pablo. Sobre todo porque era goleador, figura, hace muchos años y tiene un contrato superador a lo del fútbol argentino. San Pablo fue el... se fue y volvió. Claro, se fue y volvió. San Pablo fue el primer club, entiéndase lo que voy a decir, que confió en Caleri. ¿Por qué digo esto? Caleri se va de Boca y siempre era préstamo. Caleri tenía una ficha muy alta, lo había comprado o lo tenía un grupo inversor. Y tenía una ficha muy alta y siempre iba a préstamo a los clubes. Hasta que San Pablo dijo, no, pará, te quedás acá. Por eso digo, él está muy agradecido a San Pablo, está muy cómodo en San Pablo y yo la verdad que lo veo muy difícil un retorno en estos años al fútbol argentino, o por lo menos en la actualidad. Volviendo a Cuello un segundo, hizo un buen año tuvo, Ojo, es San Lorenzo. 9 no es y gol no tiene. Bueno, lo del gol pero es real. Tampoco fuerte, lo del gol no igual tiene. sí, no es un jugador que se destaque por su capacidad goleadora. Jugó en Almagro. Sí, no, digo, conozco. El gol no tienes... No es goleador. Claro, ahí está, sí te entendimos. Porque vos planteaste el tema, Boca busca un 9 por goleador. Cuello, goleador no es. Es más Merentiel. Claro, es más Merentiel. Sí, tal cual. Bueno, recuerden que Boca tiene 6 Cavani, goles en 37 partidos este año en San Lorenzo. Si soy Alexis, lo llamaría Pablo, sí, metí 6 goles. 8 en 36 la temporada pasada y 6 en 32 con Almagro. Bueno, para esa.
Tengo, poquito. Pero no, es verdad lo que decís. No es una crítica. Sí, te entiendo. 20 goles en unos 100 y pico, 105, 110 partidos. A ver, desde ese lado, bueno, Boca obviamente tiene Cavani. Pobre Cuello, está mirando, un abrazo. No, pero... Una cosa es que juega mal. Ya sé. Claro. Su capacidad a mí me chocó un poco la frase de no tiene goles, un poco fuerte, pero entiendo que tal vez no sea el fuerte. Digo, tiene Cavani, tiene a Milton Jiménez, porque más allá del interés de Racing, a por Boca ejemplo, no le ha Cuello llegado nada. tiene todo lo que Milton no tiene. Exacto. Y Milton tiene una relación con el gol más que fuerte. Cuello no tiene. Sí, te entiendo. No es ni mal. Y bueno, y el tema de Merentiel. Hasta ahora ninguno de los 3-9 se está analizando que se vaya. Cavani sigue, Merentiel sigue porque no ha recibido ofertas y porque él también quiere seguir. Y por Milton Jiménez se habla mucho, pero ofertas concretas no ha llegado a Boca. Por eso yo creo que esos 3 se van a quedar y sumar estos delanteros para experiencia. Cuando yo pregunté, porque ya hay 3 delanteros de nombre, bueno, ¿para qué sumar más? Porque entienden en Boca que tiene que haber más experiencia. Si Cavani no está bien desde lo físico y Úbeda sigue jugando con el doble 9, ya es sabido que iba a jugar Merentiel y Milton Jiménez. Entonces no, quieren que haya más experiencia, quieren que ninguno sepa quién va a ser titular. Y hablando de los 9... Más competencia. Mucha más competencia, exactamente. Y hablando de los 9, Simoni, que es el delantero en reserva. Sí. Bueno, muy cerca de Gimnasia Esgrima de Mendoza. Que es un chico que tiene 21 años, que también a él, como hablábamos justamente con el arquero, le termina quedando chico. La reserva ya necesita sumar minutos en primera división. Bueno, muy cerca de Gimnasia Esgrima de Mendoza. Empieza ya ahora a hablarse mucho de los préstamos y sobre todo de jugadores que no van a ser tenidos en cuenta. En Boca regresan 26 jugadores. Son muchos jugadores que están en otros clubes. Literal. Bueno, el doble de River, tal cual. Sí. Entonces son muchos jugadores. Hace horas nada más, y esto lo estamos contando aquí en Sport Center por primera vez porque no ha salido, tanto Ramírez como Briasco son pretendidos por Barraca Central. Son 2 jugadores que con Úbeda no van a tener minutos. Briasco no tuvo un buen paso por Gimnasia Esgrima de la Plata. De hecho, querían acortar el vínculo en su momento. Ramírez sí ha sumado minutos en un Lanús campeón de la Sudamericana, pero no terminó convirtiéndose en titular. Y los 2 lo pretende Barraca Central. Veremos si terminarán acordando con el club. Un préstamo que veníamos hablando y que ya los clubes habían acordado todo, que era el de Lucas Blondel con Argentinos Juniors. Sí. Yo creo que se puede llegar a estancar. ¿Se enfrió? Sí. Y no tiene, el jugador primero tiene que responder. Así que primero veremos si Blondel acepta o no. Pero también, teniendo en cuenta la posición de lateral derecho, de que está Barinaga y de que se habla mucho de Advíncula que puede llegar a ser vendido, todavía no hay ofertas, y esto lo quiero aclarar, o lo hubo en su momento. ¿Pueden cambiar los planes para Blondel? Sí, tal vez, por ejemplo, Alianza Lima, que era uno de los que quería, insiste un poco más. Y Advíncula se va, bueno, ahí los planes cambian y Blondel se puede quedar en Boca. El que sale primero define el futuro del otro. Sí, sí. Porque no imagino a Boca negociando a 2 laterales. Claro. 3 son mucho. Incluso, a ver, regresa el Chelo Weingart, por ejemplo, que recién hablábamos. Seguramente se va a ir alguna de las chances. Están los planes de Gimnasia, del Sanirato. Tiene lógica. Claro. Bueno, Belgrano es otro de los que lo quiere. También tiene oferta del exterior. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, Mateo Mendía, de Peñarol. Sí. Después hay muchos, Salomón lo quieren de Chile, de Colo-Colo. Hay muchos jugadores que tienen oferta del exterior para ser cedidos, pero por reglamento vos no podés ceder más de 6 jugadores al exterior. No. Boca ya tiene a Sarachi cedido. Por lo tanto, son esas decisiones que terminás tomando a último momento. O es de alguien muy experienciado, por ejemplo, Hanson. Hanson algún sondeo Boca recibió, pero no tiene oferta. Tal vez en el mercado argentino es difícil que le paguen un sueldo similar. Bueno, es ese jugador el que lo cede al exterior para potenciarlo. ¿Martegani? Martegani tiene que conseguir club porque no va a ser tenido en cuenta Boca, tanto Hanson como Martegani. Martegani tuvo un interés de Arabia, pero vuelvo a decir esto. El tema de los préstamos al exterior no es fácil. Obviamente que la mayoría de los clubes, Boca es uno de ellos, va a priorizar los de más experiencia por el tema del sueldo. No es fácil pagar esos sueldos en el fútbol argentino. Entonces, priorizará ceder a ellos al exterior. Pero son 6 nada más, o 5 mejor dicho, pues Sarachi ya está cedido. Así que veremos quiénes eligen. Intereses llegan, ofertas concretas, claro, pocas. Sí, no son tan lineales las decisiones. Tal cual. Hay que ir mirando al resto. Bueno, vamos a seguir con el fútbol.